La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, el máximo tribunal de la ONU, ordena a Israel detener sus operaciones militares en Rafah. Es la tercera vez este año que los jueces de la Corte se pronuncian sobre la limitación de los operativos israelíes en Gaza. El Estado Mayor ucraniano asegura que han conseguido frenar el avance ruso hacia el norte de la región de Kharkiv y que ya llevan a cabo operaciones para recuperar terreno perdido. Entre tanto, Vladimir Putin afirmó en Belarus que deben reabrirse las conversaciones de paz, pero respetando la situación actual en el frente. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció su primer discurso a la nación en la Asamblea Nacional tras sus primeros 6 meses en el cargo. En él se centró la seguridad del país y su disputa diplomática con México, con la vista puesta en las elecciones de 2025. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar con noticias de la guerra en Gaza. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah, en el sur del enclave palestino. De esta manera, el Tribunal de la ONU respalda una solicitud de Sudáfrica que presentó un caso contra el gobierno israelí, acusándolo de genocidio por la muerte de más de 35.000 personas en Gaza. Israel ya había advertido que nada lo detendrá. La CIJ pide también la liberación inmediata e incondicional de los rehenes retenidos en Gaza. Albert Naya nos amplía. Una sentencia con alcance incierto, pero igualmente poderosa. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre la situación en Gaza y ha sido clara. El tribunal considera que, de conformidad con las obligaciones derivadas de la Convención sobre el Genocidio, Israel debe detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda infligir al grupo palestino de Gaza condiciones de vida que puedan provocar su destrucción física total o parcial. A la solicitud de cese total de la actividad armada en la Franja de Gaza, la Corte ha añadido que es vital la entrada de investigadores internacionales para realizar las pesquisas necesarias. Y además ordena la reapertura del paso fronterizo de Rafah, al sur de Gaza, para el suministro de servicios básicos y ayuda humanitaria. Israel deberá rendir cuentas en el plazo de un mes sobre los progresos de una orden que viene del más alto tribunal de las Naciones Unidas. Y la misma Corte ha avisado sobre promesas que Tel Aviv ya ha incumplido acerca de la seguridad de los civiles en la franja. El tribunal no está convencido de que el esfuerzo de evacuación y las medidas conexas que Israel afirma haber emprendido para mejorar la seguridad de los civiles en la Franja de Gaza sea suficiente. Un fallo que llega poco después de que otro tribunal, la Corte Penal Internacional, ordenara la detención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Medidas que tienen por objeto detener lo que Israel dice que nunca ha perpetrado y por lo que está señalada, la sistemática muerte de gazatíes, que ya supera la cifra de 35.000, lo que para muchos constituye un genocidio. Las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar. Desde la Autoridad Nacional Palestina celebran la noticia, pero lamentan que no insta a parar el conflicto en otras partes de Gaza. El gobierno israelí se opone a la medida y califica las acusaciones de Sudáfrica de falsas, escandalosas y repugnantes. Desde las propias Naciones Unidas aseguraron que el secretario general ha tomado nota y que de la implementación del veredicto dependerá si la ONU puede ayudar sobre el terreno. La prueba estará en la implementación. La única manera de que las cosas sean más fáciles para la ONU es si vemos el fin de la acción militar, un alto el fuego humanitario. Y la creación de un entorno en el que podamos tener acceso humanitario sin restricciones y durante el cual todos los rehenes puedan ser liberados. Desde el Líbano habló también Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. En su alocución se refirió tanto a la guerra en Gaza como a Irán tras el fallecimiento del presidente Ibrahim Raisi. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplía. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se ha dirigido esta tarde en un discurso televisado para honrar la memoria del fallecido presidente de Irán, Ibrahim Raisi, al que han asistido cientos de personas desde el barrio chií de Dahie al sur de Beirut. Nasrallah ha hablado de Raisi como un líder comprometido con la causa palestina que ha apoyado a los grupos del eje de la resistencia islámica en la región.
También ha hablado de los desafíos a los que se enfrentó como presidente de Irán en su corto mandato de 3 años, tanto políticos como económicos, en medio de las sanciones y del bloqueo impuesto a Irán. También se ha referido y ha enfatizado que aquellos que piensan que Irán podría debilitarse y dejar de apoyar a Palestina o al eje de la resistencia están engañados, en referencia a Estados Unidos y Israel. Respecto a la guerra de Gaza, ha dicho que después de 8 meses de guerra, los líderes israelíes han reconocido su fracaso y coinciden en que los acontecimientos actuales no tienen precedentes. Se refiere a la capacidad militar de Hamas desde el frente de Gaza, de Hezbollah desde el sur del Líbano, los hutíes desde el Yemen o la resistencia iraquí. También ha hablado de los países europeos que han reconocido al Estado palestino y ha dicho que este movimiento internacional ha sido gracias a la operación del 7 de octubre. Por último, ha dicho que Hezbollah seguirá apoyando a Hamas en el frente de Gaza y desde el sur del Líbano para prevenir que Israel pueda llevar su guerra hasta el Líbano. Pasamos a noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha viajado hasta Belarus para reunirse con su aliado Alexander Lukashenko. Allí ambos han hablado de aumentar la cooperación en materia de seguridad, al tiempo que planean realizar ejercicios con armas nucleares tácticas. También allí Putin ha afirmado que las conversaciones de paz en Ucrania deben renovarse, pero que éstas deberían reconocer las realidades actuales en el frente de batalla. Ahora vemos que las discusiones se han reanudado, ahora que es necesario volver a las conversaciones. Está bien que se reanuden, pero deben reanudarse no sobre la base de lo que de una parte quiere, sino basándose en acuerdos alcanzados en principio durante las complicadas negociaciones en Bielorrusia y Turquía y que reflejan las realidades actuales que han surgido sobre el terreno. Y el presidente Volodymyr Zelensky visitó Kharkiv para evaluar los daños del ataque aéreo ruso que mató al menos a 7 personas el jueves. En paralelo, el Estado Mayor del ejército ucraniano se refirió a la nueva ofensiva rusa en la región del noreste ucraniano. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Belarus con su homólogo Alexander Lukashenko y no descartó reabrir las negociaciones de paz con Ucrania. El informe es de Samuel Salgado. Двух девочек, получается, все сотрудники, которые были за своими машиноцентрами, они погибли мгновенно. Все тут заодно? Да. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a la ciudad de Kharkiv para visitar la imprenta destruida por un ataque ruso ayer. La provincia homónima, ubicada en el noreste de Ucrania, es el nuevo frente de batalla de la ofensiva rusa. Testimonios de militares y de miles de pobladores desplazados en menos de 15 días comprueban la difícil situación en terreno ante el rápido avance de las fuerzas rusas en al menos 49 aldeas. Sin embargo, el Estado Mayor ucraniano dice tener todo bajo control en Kharkiv. La preocupación está al sureste, en Donetsk, según el ejército, que libra feroces batallas en Andrivka y cerca de Bakhmut. El enemigo está siendo atacado por las fuerzas de defensa ucranianas que planean lanzar acciones ofensivas para recuperar el control de las zonas perdidas. Mientras tanto, en Belarus, el presidente ruso Vladimir Putin inició una visita de 2 días. En el centro de la discusión con su homólogo y mayor aliado Alexander Lukashenko, los ejercicios militares conjuntos con armas nucleares tácticas, en respuesta a las recientes amenazas de Occidente, según Putin. Hablamos, por supuesto, de los simulacros, de la segunda fase de los simulacros. Esto está relacionado con la participación directa de nuestros amigos y colegas bielorrusos en el ámbito militar. Pero Putin no descartó reabrir las negociaciones de paz con Ucrania si se respeta el terreno capturado por las fuerzas rusas durante la guerra, justo ahora cuando busca la creación de una zona de amortiguación en Kharkiv. Nos vamos hasta Francia. En París, 3 altos cargos del régimen sirio han sido condenados en rebeldía por un tribunal que los consideró culpables de crímenes contra la humanidad. Se les considera responsables de la detención, tortura y desaparición de un padre y un hijo con doble nacionalidad siria y francesa en 2013. Nos amplía Erika Olavarría desde París.
aplausos, lágrimas y abrazos. Aquí hubo en el Palacio de Justicia de París tras conocerse el fallo en este breve y simbólico juicio en contra de 3 altos responsables de la inteligencia del régimen sirio por la desaparición de Mazen Dabag y su hijo Patrick entre el año 2013 y el año 2018. Finalmente, el presidente de la Corte y sus 2 asesores confirmaron todos los cargos que pesaban en contra de los 3 responsables. Esto es la complicidad por crimen contra la humanidad y complicidad en crimen de guerra al haber expropiado la casa de la familia y haberla entregado a uno de los 3 acusados. Además, la Corte confirmó que sigue pesando contra ellos una orden de arresto internacional. El hermano de Mazen, que fue quien inició todo este juicio, que fue posible ya que ambos desaparecidos tenían doble nacionalidad, siria y francesa, se dijo muy emocionado, pues su hermano y su sobrino fallecidos se convirtieron en un símbolo de las desapariciones forzadas en Siria. Él dijo que este veredicto, aunque simbólico, obviamente representaba a todas las víctimas del régimen de Bashar al-Assad. Lo que quedó claro, sobre todo en estos 4 días de juicio aquí en París, es que el sistema carcelario y las torturas que allí se producen todavía son la columna vertebral del régimen de Bashar al-Assad. Es una manera de mantener bajo el miedo a la población civil. Y ante la Asamblea Nacional de Ecuador, Daniel Noboa dio este viernes su discurso a la nación por los 6 primeros meses de gobierno. Este se centró en la lucha contra el crimen y el narcotráfico y su disputa diplomática con México. Ha asegurado que el país tiene un nuevo rostro con más seguridad, aunque ni en este ni en los otros temas de gobierno tratados ha aportado datos oficiales de gestión. Desde la Asamblea nos reporta nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Daniel Noboa ofreció su discurso a la nación con referencia a la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada. Con pocos anuncios en medio de una serie de videos, Noboa describió algunos de sus logros sociales, económicos y educativos. Su frase más destacada fue cuando el mandatario afirmó que las mafias tienen cómplices en todos los niveles del Estado durante su informe a la nación. En medio de un estado de excepción en 7 provincias del país, donde las muertes violentas acumulan el 84% de la totalidad nacional, según cifras del propio Ejecutivo Nacional. De enero a mayo de 2024, Ecuador contabiliza 1.920 muertes violentas. 13% de los homicidios intencionales fueron masacres en las provincias donde en este momento se concentra la medida extraordinaria. Aseguró que el país no cederá a las presiones internacionales por buscar sanciones en contra del Ecuador, en alusión al expresidente Rafael Correa por el caso México contra Ecuador. Daniel Noboa también llega a los 6 meses con un saldo de pendientes en las promesas de campaña. De igual forma, no detalló cuál será la ruta de gobierno durante los meses que le quedan de mandato. Serán los próximos 12 meses que le quedan por cubrir. Un informe a la nación con apariencia a un cierre de campaña electoral de cara a las elecciones generales de 2025, donde se postulará nuevamente la presidencia, con gran despliegue de seguridad, presencia de seguidores y un entorno rodeado por pantallas de video. El mandatario afirmó que existe una reducción de muertes violentas sin presentar mayores datos ante el Parlamento Nacional y no habló de las condiciones carcelarias o la construcción de las nuevas ofrecidas durante su campaña e inicio de su gobierno o cómo avanza el desarme de la producción petrolera en el bloque 43 aprobado en consulta popular para dejar el petróleo debajo del suelo. Las diferencias con su vicepresidenta Verónica Abad y la crisis con México y el impasse diplomático por la irrupción de la embajada fueron sus mayores polémicas hasta la fecha en sus 6 meses de gestión, en un informe de muy pocas cifras. En la isla de Papúa Nueva Guinea, al norte de Australia, un deslizamiento de tierra causó la muerte de al menos 100 personas. Medios australianos hablan de esos en torno a 100 fallecidos, aunque residentes locales estiman que la cifra podría ser mayor. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando un enorme alud de tierra arrasó decenas de viviendas en la aldea Caucalam, en el norte del país. El primer ministro informó que las autoridades estaban respondiendo al desastre. Y vamos a cerrar este informativo con imágenes de Pakistán, concretamente del zoológico Safari de la ciudad de Lahore, en la provincia de Punjab. Allí han colocado bloques de hielo para que los animales puedan mantenerse frescos ante las altas temperaturas. Se espera que lleguen varias olas de calor sucesivas hasta el final del mes de junio en este país, que es uno de los más vulnerables ante el cambio climático.
Con estas refrescantes imágenes nos despedimos, pero sigan conectados aquí a France 24.